Bueno, hermanos, buenos días, el Señor os bendiga. Hoy vamos a ver un texto cortito, que siguiendo nuestra serie en el Evangelio de Marcos, y es un tema que creo que es realmente interesante. No es quizás el más predicado, pero creo que es un tema interesante. Y está en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y la palabra del Señor dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pues fijaros una cosa, que cuando nos acercamos a la Biblia pueden pasar dos cosas principalmente. Por un lado, que la cultura que vemos en ella puede ser muy distinta a la nuestra, y para tener un entendimiento correcto de esta cultura tenemos que tener bastante cuidado. De hecho, hay situaciones que culturalmente nos parecen o nos pueden parecer muy extrañas, o por lo menos sorprendentes. Por eso, como decía antes, tenemos que ir con mucho cuidado cada vez que nosotros abrimos la Biblia y nos enfrentamos a situaciones que se dan en ella, que están muy lejanas de lo que sería nuestra cultura, quizás en España, en el país de cada uno, pero en la cultura actual, si lo ponemos a nivel global, ¿no? Porque los tiempos es verdad que no son distintos en la época de Jesús a nuestra época. Pero tenemos el otro lado también, y es que la esencia del hombre está impregnada en todas las culturas. El pecado está en el centro de cualquier cultura. Por eso hay algo que no ha cambiado desde la época de Jesús y anteriores hasta hoy en día. Es que todas las culturas están impregnadas, están rodeadas por ese pecado. Entonces, lo que ha hecho el hombre hace 2000 años es lo que puede seguir haciendo hoy en día. Y aspectos de esa cultura de hace 2000 años son los mismos de los que podemos ver en la nuestra. Y fijaros que quizás una parte de esta historia nos puede sorprender, como es que esos padres acercaran a esos niños para que fueran tocados por Jesús. Pero creo que también es una escena que podría haberse dado en cualquiera de nuestras iglesias en la actualidad. Está claro que salvando las distancias, principalmente porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que se sube aquí es Jesús. Entonces esa es la principal diferencia, pero el hecho de que haya padres que puedan considerar que el pastor o el predicador quieren que ore por sus hijos de una manera como si tuviera una unción especial, vamos a decirlo así. Entonces creo que hay en algunas iglesias que esas situaciones se dan muy a menudo. Los padres suelen venir adelante para que el pastor ore por los niños. Entonces por eso digo que quizás no es tan distinta la situación que vemos con Jesús, los padres trayendo a los niños, que lo que se puede dar pues en algunas iglesias. Y seguramente los que estamos aquí nos hemos congregado o hemos visitado muchas iglesias, quizás también de muchos cortes, vamos a decir así, distintos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener esto presente. Y fijaros que no sé muy bien cómo decir esto, pero aunque pueda equivocarme en algún término, creo que la realidad es esta, y es que en medio de la cultura hebrea o judía, las mujeres y los niños estaban en un segundo plano culturalmente, o diciéndolo de otra manera, los niños y las mujeres estaban en la posición más baja de la escala social de la época. El papel que ellos desempeñaban pues no era el más
relevante ni el más reconocido, sino que en algunos momentos se les trataba incluso de una manera pues despectiva, considerándolos inferiores, incluso sin valor. Y en base a toda esta realidad cultural, pues ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en el día de hoy? Porque en este texto hay una verdad quizás escondida a simple vista, pero que tanto en esa época y cultura como en la nuestra, es como una bomba que explota en medio de nosotros. Y a mí me gusta mucho que la Biblia sea así, porque aparentemente un texto que podemos decir, bueno, está ahí, está bien, no le veo quizás demasiado. Bueno, no, el Señor siempre pone ahí bombas escondidas que si sabemos llegar a ellas, explotan y son unas grandes enseñanzas para nuestra vida. Y creo que este texto de hoy es uno de esos. Aparentemente, bueno, vamos a hablar de los niños, sí, vamos a hablar de mucho más que los niños. Vamos a ver si conseguimos que esta bomba explote con las condiciones adecuadas para recibir aquella enseñanza que Jesús tiene para nosotros en el día de hoy. Entonces, primer punto, y ahora lo voy a explicar. La misión nos hace perder de vista cosas importantes. Y voy a explicar el porqué. Que los discípulos tenían un gran celo por servir a Jesús y por añadidura que el reino de Dios avanzase, creo que es algo que no podemos discutir. Pero en unas cuantas ocasiones, nuestros queridos discípulos no eran capaces de tener una visión correcta de las situaciones. También era algo que sucedía en sus vidas y en su ministerio. Y podemos reflejarlo y podemos verlo reflejado en la palabra de Dios para algo bueno, para nuestro consuelo y para nuestro aprendizaje. Porque cada vez que nosotros vemos a los discípulos de Cristo, podemos sentirnos reflejados en ellos. Quizás con sus aciertos, quizás con sus torpezas muchas veces, quizás con sus errores o con su falta de visión. Entonces, en la Escritura, el Señor no esconde nada para que nosotros podamos identificarnos con esas personas que están en medio de un proceso igual que estamos nosotros. Entonces, en el caso que estamos viendo hoy, podemos ver cómo hay una visión diferente entre Jesús y sus discípulos acerca de esos niños que los padres acercaban para recibir la bendición de Jesús. La edad exactamente no la sabemos, podemos entender que eran pequeños, 2, 3, 1, 2, 3, pero realmente la edad tampoco es del todo importante. ¿Pero qué hacían esos padres? Esos padres, dice el texto, que traían a los niños para que Jesús los bendijese. Pero Jesús los tocase, los bendijese. Pero sorprendentemente, sobre todo la escena que vemos, los discípulos reprendían a esos padres que traían, que acercaban a los niños a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que sorprendentemente, sobre todo para los discípulos y para algunos de nosotros, Jesús se enfada con esos discípulos y dice concretamente que se indignó por lo que sus discípulos estaban haciendo. Entonces tenemos a los discípulos reprendiendo a los padres que querían que Jesús tocase o bendijese, orase por los hijos. Jesús ve la escena y reprende a esos discípulos y se indigna con ellos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué Jesús se comporta de esta manera? ¿No era algo normal el comportamiento que estaban teniendo los discípulos en medio de toda esta situación? Bueno, lo que podemos ver con claridad a lo largo de nuestras Biblias, desde el llamado de Jesús a sus discípulos, repito, es el gran deseo que ellos tenían de servirle. Amaban a su pueblo, amaban a Jesús con todo su corazón, tenían el deseo de aprender del Maestro, de servirlo, de predicar a sus conciudadanos, de hacer todo lo que Jesús les mandaba.
Incluso ellos renunciaron a muchas cosas, renunciaron a trabajos, a familias, y eso creo que es algo de alabar hacia ellos. Ellos realmente querían servir a Jesús, querían servir a su pueblo y renunciaron a mucho. Pero, ¿por qué digo esto? Porque a la vez ese gran celo, ese gran interés que ellos tenían por la misión, les hacía caer o cometer errores. Y en una falta de visión que su maestro sí que tenía, pero que ellos todavía estaban en un proceso de adquirirla. Como decíamos antes, en la cultura los niños no eran valiosos. En su cultura el primero era el que mandaba y los demás le servían. En su cultura la ley estaba muy por encima de la gracia. El orgullo, la reputación, el buen nombre, las riquezas, todo eso estaba presente. Las tradiciones de los ancianos que hemos escuchado muchas veces. Ellos daban una importancia extrema a las leyes y a las normas. Por eso vemos a lo largo de las enseñanzas de Jesús cómo él mismo, el Señor, enseñaba el reino de Dios, ese que se había acercado. Y era completamente distinto. El mayor es el que sirve. Niños y mujeres tienen el mismo valor. La gracia debe estar presente en sus vidas. Lo importante no es lo de fuera, sino lo de dentro, el interior. ¿De qué sirven las riquezas si hoy vienen a pedir tu alma? ¿Os suena todo esto? Es la visión que tenía Jesús, era esta. La visión cultural del pueblo judío era la que estábamos viendo anteriormente. Entonces los discípulos estaban en un proceso de cambio en sus vidas, de santificación, que podríamos decir hoy, o de adquirir la visión del reino, si quisiéramos utilizar este término. Ellos tenían que tener esa visión del reino, esa nueva visión que quitaba el centro en lo exterior y lo ponía en lo interior. Y por eso me gustaría destacar algo que a ellos les pasaba y que a nosotros nos pasa hoy en día. Fijaros en esto. La misión que les había sido encomendada y el gran celo que tenían por cumplirla les hacía perder de vista esta visión que Jesús tenía y estaba inculcando en ellos. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos, con toda su buena intención, cada vez que vemos a un discípulo tenemos que sentir ternura de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían toda la buena intención con las cosas que hacían. ¿Cometían errores? Sí. ¿Se equivocaban? Pero tenían esa buena intención, vamos a llamarla así. Pues, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos, con toda su bondad, no querían que Jesús se distrajera, ni se cansara, ni se desviara de la misión que Jesús tenía. ¿Y cuál era esa? Pues establecer el reino de Dios, predicar que el reino se había acercado, quería enseñar, quería sanar, quería echar fuera demonios. Entonces, ¿qué pensaban esos discípulos? Que estos niños estaban molestando la misión. Que si Jesús perdía tiempo con ellos, no iba a poder hacer aquello que realmente era lo importante: predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios. Que Jesús, entonces, no iba a poder enseñar a su pueblo que Él era aquel que tanto tiempo habían esperado, que Él estaba en medio de ellos, pero que no era como ellos esperaban, no era ese caudillo militar, ese conquistador poderoso, ese Napoleón, ese Alejandro Magno, ese Thor, el de los, ¿cómo se llaman los fantásticos estos? ¿Cómo se llama? Que no era ese que tenía el martillo, lo tiraba y quitaba todas las cosas, no. Jesús era el siervo sufriente que vemos en Isaías.
no era ese que iba a libertarlos de la opresión romana a base de espadazos y martillazos, sino que lo iba a hacer algo que era muchísimo mejor. Su Mesías estaba caminando entre ellos para darles vida. Por eso, con toda la grandiosa misión que tenía el Señor por delante, los niños, desde la visión de los discípulos, podían molestar, distraer y hacer perder a otros las bendiciones de escuchar la palabra de Dios, de ser sanados y de ser libertados. Pues fijaros que creo que nosotros, en algunas ocasiones, caemos en este error, en esta falta de visión. Guiados por nuestro gran celo por extender el reino de Dios, dejamos también de lado a los niños. Muchas veces no les dejamos opinar ni los ponemos en valor. Los llevamos a la escuelita pensando que van a la guardería, mientras nosotros podemos escuchar tranquilos la predicación, sin que nos distraigan. Porque claro, ¿quién son los importantes aquí? Nosotros. La escuelita realmente no es una guardería, sino que es, y fijaros que me gusta esta definición que he hecho, me gusta, porque creo que coge la esencia de la escuela, es un lugar adaptado según las edades y capacidades para que los niños aprendan la palabra de Dios. Eso es la escuela dominical, un lugar adaptado para que los niños de diferentes edades y diferentes capacidades, porque está claro que un niño de 3 años no tiene la capacidad que tiene un niño de 10 años. Eso es lógico. Entonces, la escuelita es ese lugar en el que cada niño puede aprender y escucha la palabra de Dios en base a su edad y a su capacidad. También por eso dividimos la escuela, se divide en edades, ¿no? Y esto es para entenderla mejor, porque el lenguaje, la profundidad, los conceptos o las doctrinas en la predicación quizás se les escapa a los niños. Por eso, quizás, y digo solo quizás, deberíamos revisar nuestra visión acerca de los niños y quizás tengamos que cambiarla o perfeccionarla. Porque, como ya he dicho antes, la escuela dominical no es el lugar al que llevamos a los niños para que no molesten, sino que es el lugar en el que ellos escuchan la palabra de Dios. Pero también hay algo que me gustaría decir. Aunque dentro de la Iglesia, en principio, y a grandes rasgos, todo el mundo puede servir en cualquier área, los dones son importantes, y esto es un pequeño paréntesis. Son importantes que se ejerzan de una manera lo más concreta posible. El que es predicador, ¿qué tiene que hacer? Predicar. El que tiene el don de servicio, ¿qué tiene que hacer? Servir. El que tiene el don de enseñanza, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. El que intercede, ¿qué tiene que hacer? Interceder. Ahora, esto no quiere decir que se pueda echar una mano en algo que se escapa un poco de lo que es tu don principal, porque hay personas que tienen varios dones, uno sobresale por encima del otro, pero también pueden enseñar en la escuela o en otras, en el don de servicio también pueden servir. Un predicador no solo tiene que predicar, sino que puede servir, puede enseñar en la escuela si esos dones están en él. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, os pediría un favor. Por favor, por vuestro propio bien, no me pongáis nunca en la alabanza. Y si Samuel me permite, a lo mejor hoy hacemos una prueba. Cuando venga al final, me voy a quedar aquí arriba. Y cuando termine, vais a decir, Marcos, dedícate a lo tuyo.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades, tenemos que tener una visión concreta. Y ya digo, aunque podamos ayudar, cada uno tiene que tener claro cuál es su don y ejercerlo como tal en la medida de lo posible y según el liderazgo de la Iglesia, eso siempre. No, yo tengo el don y hago lo que me da la gana, no, siempre bajo autoridad. Y además os digo una cosa, que creo que a mí me pasa y creo que al resto también. El que tiene el don suele querer ejercerlo siempre. Yo os digo una cosa, a mí si me dijeran de predicar todos los domingos, lo haría, porque ya lo he hecho, e incluso 2 veces en un día, por la mañana y por la tarde. Bueno, sí, cansa un poco, sí, está bien, pero el que tiene el don lo quiere ejercer y es capaz de asumir ese cansancio. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor le ha dado y es lo que Él quiere hacer. Ahora, yo me gustan las estadísticas y suelo apuntar muchas cosas. A lo mejor hago un Excel y apunto muchas cositas. Entonces yo creo que hay años que he predicado 60 veces. Bueno, pues bien, la Iglesia, en otras invitaciones, y si me hubieran dicho de predicar otras 60, hubiera dicho que sí. Entonces, esa disposición a ejercer los dones también es algo que el Señor demanda de todos nosotros. Muchas veces la comodidad, bueno, que sí, que hay algún día que dices, hoy no me apetece. Sí, somos pecadores y nos pasa, pero esa disposición a poner los dones delante de los líderes de la Iglesia y decir, estoy aquí, lo que haga falta, las veces que haga falta. Siempre puede haber alguna vicisitud, pero las veces que haga falta. Que me toca una vez al mes, pues una vez al mes. Que me toca una vez cada dos. Que me toca a todos, pues todos, sin problema. Y lo que decía, muchas veces es una falta de visión y es una necesidad que debemos cambiar en nuestra cultura. Es una necesidad de cambiar nuestras prioridades y parecernos más y tener más esa visión integral que Jesús tenía. Y fijaros que me estaba acordando antes, estaba buscando en la alabanza, porque no tenía un detalle claro, me gustó mucho en Chosen, no sé si os acordáis, hay una escena cuando Jesús está solo, ahí descampado, ¿no? Y creo que es una niña, ¿no?, que se acerca a ver qué está haciendo y él se da cuenta y va dejando así juguetitos y tal, ¿no? Y luego esa niña trae a otros niños, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Le dice, ¡hala, quitaros de aquí, hombre! ¡Fuera, con vuestros padres! ¿No? ¿Qué hace? Sabemos, es una serie, no es exactamente fiel reflejo de la realidad, pero creo que la esencia está ahí. Por eso, ¿qué hace Jesús? Les anima a volver, les pregunta, oye, ¿qué estáis aprendiendo en la escuelita? ¿Qué estáis aprendiendo? Esto, lo otro, tal. Comparte con ellos, los trata con amor, les hace caso, ellos se sienten importantes. Esa es la visión que Jesús tiene de los niños en el reino. Esa es la visión integral. Jesús no deja a nadie atrás. No deja a nadie atrás. Y lo que va a suceder ahora, que vamos a entrar, es esa bomba que antes mencionaba. Es algo que iba contra la cultura, contra el orgullo, contra la tradición que ellos tanto amaban. Y punto es, la enseñanza de Jesús en base a los niños. El Señor no solo deja que los niños se acerquen a Él, dice el versículo 16 que los bendecía mientras que estaban en sus brazos. Además, esta acción, lo que esta acción proclamaba, ¿qué era? Era un ataque frontal a la falta de visión que tenían algunos de los grandes maestros judíos y algunos también de los judíos de la época. Y Jesús dice, de cierto os digo
que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Yo creo que no nos podemos imaginar de la dimensión de esta expresión. No nos podemos imaginar lo que Jesús estaba diciéndole a esos grandes maestros judíos. Pues fijaros, yo creo que estaba haciendo dos cosas, principalmente. Una, estaba poniendo en valor a los niños, y la otra, estaba poniéndolos como ejemplo delante de todo el mundo para llamar la atención de todos aquellos grandes hombres que no eran capaces de ver la puerta de entrada al reino de Dios. Ahora, quería hacer otra pequeña declaración o aclaración, que creo que es muy importante en nuestro tiempo. La función o el trabajo que alguien realiza no le hace más valioso ni delante de los hombres ni delante del Señor. Y no creo que haya nadie que le haya dado más valor a los marginados o repudiados o aquellos con menos valor que Cristo. En el cristianismo todos tienen igual de valor, sin depender de la función ni de los dones, si son mujeres, si son hombres o si son niños. Todos somos igual de valiosos para el Señor. Todos. Esa es la visión del reino. Cuando nos alejamos de esa visión, nos alejamos de la visión del reino. Y fijaros que Jesús siempre ha ido contra cultura, ha sido rompedor. ¿Por qué? Porque esto no se aplicaba en la cultura en aquella época, pero me atrevo a decir que casi tampoco hoy en día en la nuestra, porque ese aspecto nosotros lo tenemos muy desarrollado. Por eso, en el cristianismo, nadie es más valioso que nadie por la función o por los dones, porque esté arriba o porque esté abajo, porque esté en la escuela o porque esté en la alabanza, o porque de momento no haga nada. Tiene el mismo valor exactamente. Ahora, fijaros si Jesús pone en valor a los niños, que les pone de ejemplo para todos aquellos que quieran entrar en el reino de Dios. Y lo hace dejando entrever cuáles son las características o en el estado en el que esos hombres importantes tienen que acercarse a Jesús. Cuando pensamos en un niño, hay varios rasgos que pueden destacar, aún sabiendo que nace en pecado, y que todos somos pecadores por el hecho de nacer de hombre. Hay algunos rasgos que nosotros presuponemos en los niños, pues humildad, dependencia, falta de interés en sentirse alguien importante, egoísmo, orgullo, confianza y otras características que podemos tener cuando somos niños. Y con el paso del tiempo pues va desapareciendo hasta que llegamos al hombre adulto, que parece que va recopilando todo y lo tiene ahí bien arraigado. Por eso la declaración de Jesús que hace es increíble, no puede ser más claro. Les viene a decir, y fijaros, les viene a decir y nos viene a decir que aquellos que se creen dignos de recibir el reino de Dios con toda su sabiduría y orgullo por cumplir con la ley, están muy lejos de aquello que el reino de Dios representa. Que si no dejan toda esa aparente sabiduría, todo ese valor que ellos creen que tienen, con todos esos derechos que creen que se han ganado delante de Dios por ser unos campeones de la fe, están muy lejos de entrar en el reino. Que nadie tiene más valor que nadie puede hacer ningún mérito para ganarse el favor de Dios, que aquellos que buscan un reconocimiento, una posición, están fuera, que aquellos que buscan que los sirvan en vez de servir, no entrarán. Y esto es una realidad para ellos y para nosotros hoy en día. Un niño se acerca a una persona sin nada que ofrecerle, a veces solo él mismo, su sonrisa, solo quiere estar en sus brazos sin esperar nada más, y todo lo que se lleve pues es un regalo. Si se lleva una sonrisa, un beso,
cualquier cosa, se acerca en completa humildad buscando sentirse seguro, sentirse amado. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que dejemos todos nuestros méritos a un lado, porque principalmente no sirven de nada, y que nos acerquemos a Él humildemente, que deseemos estar en su presencia solamente por estar y disfrutar. Que recibamos de gracia todo aquello que Él nos da. Pero claro, esto supone una gran lucha con nuestra carne. Eso nos impide o nos impulsa a dejar atrás eso de ser como un niño y nos anima a creernos dignos de recibir todo aquello que el Señor nos da. Y ahí está la lucha. Jesús me llama a ser un niño, a despojarme de todo, pero yo digo, bueno, yo llevo 20 años en el Señor. Oye, yo tengo un recorrido, yo tengo unos dones. Yo me presento delante al Señor y mira, Señor, he predicado 50 veces en un año. Eso no lo hace cualquiera. Y el Señor me dice, bien, Marcos, lo has hecho bien. Como me dice mi hija mayor, cuando le quiero destacar por algún mérito, porque voy con la bici y llego hasta Sierra Nevada, me dice, lo has hecho muy bien, papá, pero riéndose de mí. O sea, no me lo dice sinceramente, sino me lo dice como irónicamente. Lo has hecho muy bien. Pues al final es lo que hacemos nosotros delante del Señor. Llegamos a Él con todo nuestro currículum diciendo, hemos hecho, somos. Y tenemos que luchar contra esa carne que vemos, que el apóstol Pablo habla de ella en Romanos 8, la lucha de la carne contra el espíritu. El espíritu que quiere las cosas de Dios y la carne que quiere llegar delante de Jesús y decirle, mira mi currículum. Está guay, Soy un campeón de la fe, ¿verdad? Esa lucha está continuamente en nosotros, el orgullo y tantas cosas. Y voy a intentar hacerlo en un minuto. ¿Por qué sucede esto? Podemos decir, bueno, si nos hemos convertido realmente, no somos del Señor, no el Espíritu es siempre el que manda. Bueno, pues si leemos la Biblia, estudiamos un poco de teología, vemos que sí, que realmente hemos nacido de nuevo, pero se ha quedado un pequeño restito ahí de la carne. Es decir, imaginaros, vamos a conquistar España, y España está dividida en comunidades autónomas. O podemos hacerlo, sí, vamos a hacerlo así. Y el país que sea viene y conquista España. Y ese país da por hecho que España ya es de Cristo, por ejemplo. Bien, pone su bandera de Cristo. Pero Granada ha quedado sin ser conquistada. Y Granada es una muy pequeña parte dentro de todo el país. Es casi una parte insignificante. Es como, al final lo tengo que decir, es como Asterix y Obelix. Como los irreductibles galos, que todo estaba menos ellos, ¿no? Pues muchas veces la carne y el espíritu es así, esa pequeña parte quiere volver otra vez a reconquistar todo el país, pero el país es de Cristo ya, eso no va a pasar, pero ¿qué hacen? Molestan. Y se producen unas luchas, porque la carne quiere reconquistar y el espíritu dice, no, ¡pam! Hay veces que la carne avanza un poquito más de la cuenta y luego el espíritu tiene que venir, ¡pam! Y la batalla es mayor. Pues si somos un poco conscientes de lo que hay dentro de nosotros, creo que todos podemos decir, pues es así. Porque muchas veces hago muchas cosas que no sé por qué las hago y en el fondo digo, sí, sé por qué las hago, porque en el fondo todavía ese pecado me gusta. ¿Me gusta sentirme importante? Sí. ¿Por qué? Si soy del Señor, ¿no? Ya soy importante, sí, pero esos restitos que quedan ahí me empujan a decir, oye, presenta tu currículum a los demás. Y creo que todos caemos en eso, unos más, unos menos, en todo eso. Pero, fijaros, dice
una cita. El énfasis no está en que los niños son humildes e inocentes, porque algunas veces pues no lo son, pero el énfasis está en el hecho de que estos niños reciben y no sienten que necesitan ganarse algo para obtenerlo. Los niños están en una posición que muy a menudo todo lo que pueden hacer es recibir. Ellos no rechazan los regalos debido a que tengan un orgullo de autosuficiencia. Así que debemos recibir el reino de Dios como un niño, porque seguramente no entrará en él por lo que hagamos o nos ganemos. Y fijaros que ya para terminar, siempre tengo un problema con el tiempo y ya me pierdo, ya no sé lo que llevo, pero bueno. Unas consideraciones finales muy rápidas. Recordar que muchas veces los puntos que hemos visto, la misión muchas veces nos hace perder de vista cosas importantes por ese gran celo, dejamos de lado, en este caso los niños o otras cosas por eso. Y que como Jesús puso en el centro, le dio valor a los niños y fue en contra de todos aquellos que consideraban que con sus méritos pues podían entrar al reino de Dios, sino que los puso al nivel de los niños y la entrada es esa humildad, ese presentarse a Él delante de nada. Y este texto yo he hecho un pequeño resumen del Evangelio, porque creo que el Evangelio está resumido a grandes rasgos aquí. Y fijaros que Jesús hace la declaración, de cierto os digo, y cuando veáis en la Biblia esto, de cierto os digo, es una declaración absoluta que Jesús está diciendo. Está diciendo, mirad, esto es así. No hay lugar a dudas, esto es así. De cierto os digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo vemos aquí en este texto un resumen del Evangelio? Pues cuatro cosas muy rápidas. La primera, la salvación no es por obras. Estos niños que vemos en nuestra historia no han hecho absolutamente nada para estar en los brazos de Jesús. De la misma manera, cuando nos convertimos en niños para recibir el reino de Dios, estamos en esa misma situación, sin méritos, sin obras que presentar, sin absolutamente nada que llame la atención del Señor. ¿Sabéis cómo el Señor en su palabra llama todos los hechos que nosotros podemos presentar delante de Él? Trapos de inmundicia. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Y alguno dice, ¿por qué? Porque en el fondo están manchadas del pecado. Entonces no sirve. Por muy buena intención, yo vengo hoy aquí a predicar, porque quiero enseñar la Biblia a todo el mundo, sí, pero a lo mejor también quiero que me den un aplauso. ¿Sirve esa obra? ¿No? Y voy al Señor y le digo, he predicado 50 veces, sí, pero tú querías que te aplaudieran. Tachamos. No sirve. Se acabó. Siguiente. Samuel dice, mira cómo he tocado, no se me ha escapado ni una nota, mira qué voz tengo. Sí. ¿Para qué? Pues para sentirme bien conmigo mismo. Tachado. Siguiente. No, es que yo oro, pero porque quiero que las personas vean que soy una persona de oración. Siguiente. Y podemos estar así eternamente. Entonces, esos trapos de inmundicia que llamaban, bueno, no sé si lo sabéis, los trapos de inmundicia vienen a ser lo que la compresa sería hoy para las mujeres durante el periodo. Eso es nuestras obras delante del Señor. Segundo, la salvación no es un derecho ni un premio. Continuando con la línea anterior, el regalo que los niños estaban recibiendo de estar en sus brazos y ser bendecidos tiernamente por el Señor, Jesús no tenía ninguna obligación con ellos. No tenía por qué bendecirlos y no tenía por qué tenerlo en sus brazos. Podía haber hecho exactamente igual que los discípulos. Podía decir, fuera, que me estáis distrayendo. Podía haber hecho. Entonces,
Esos niños, Jesús no tenía ningún tipo de obligación. Ahora, Jesús no tiene tampoco ningún tipo de obligación para con nosotros. Da igual donde hayamos nacido, lo que hayamos estudiado, si vamos o no a la iglesia. ¿Qué hace Cristo? Nos toma en sus brazos y nos bendice porque Él decide derramar su amor para con nosotros por su soberana y pura voluntad. Tercero, el camino a Dios es por Jesús. Hombre, la Biblia es muy clara en este sentido, pero en este texto también podemos verlo, porque Jesús está diciendo que la entrada al reino de Dios es a través de su persona. Dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Creo que está claro. Otra de las palabras más conocidas por Jesús, más reconocidas de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el mismo concepto. Dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? La entrada al reino de Dios es por mi persona. Y la última, las consecuencias cuando nos convertimos en niños. Vemos que una de las consecuencias que recibimos cuando somos esos niños que no tienen ningún mérito que presentar delante del Señor, que reconocemos que no podemos llegar al Padre sino a través de los brazos de Jesús, y que lo recibimos como un regalo de nuestro tierno Salvador, ¿qué hace Jesús? Los bendice, pone su mano sobre ellos y con nosotros hace igual. Nos bendice cuando vamos a Él, completa dependencia, sin nada que ofrecer, sin decir, no somos dignos. Cuando nos rendimos delante de Él, nos arrepentimos, ¿qué Él hace? Bendecirnos. Pone, a modo de niño, pone sus manos como nosotros y declara que somos justos, que nuestros pecados son perdonados, que las obras, mira, un amigo mío dice esto y os va a chocar y me voy a alegrar que os choque. Me encanta meterme en charcos. La salvación es por obras. Sí. La salvación es por obras. Pero el problema es que no son nuestras obras, sino las de Jesús. Por eso es gracioso. Porque lo dices y la gente se queda, no, hombre, pero sí, claro. Cristo en esa cruz, esa obra que Él hizo, a nuestro favor. No nosotros, sino Él para nuestro favor. Para que nosotros pudiéramos presentarnos delante del Padre limpios y sin mancha. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar con su currículum, no con el nuestro. ¿Y el currículum de Jesús cómo es? Perfecto, sin pecado. Y ahí el Padre nos puede bendecir tranquilamente, porque cuando nos ve a nosotros, ¿a quién está viendo? Está viendo a Cristo. Y entonces sí tenemos ese acceso al Padre. Ahí sí valen las obras de Cristo y no las nuestras, porque las nuestras están manchadas de pecado, pero las de Cristo no, porque es el único que vivió una vida en perfecta obediencia. Entonces, para terminar, vamos a volver a leer el texto y en base a lo que hemos escuchado, si el que esté de acuerdo, pues quizás pueda tener otra visión. Dice, y presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban. ¿No estaban viendo? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y es absolutamente nada. Ser como unos niños, esperar en ti, Señor, recibir
de ti todo aquello que tú nos das, Señor. Y no hay mayor bendición que haber recibido la vida eterna en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esto, ayúdanos a vivir de la mejor manera posible, a esforzarnos cada día, Señor, pero sin pensar que todas esas obras son un mérito que pueda influir en nuestra salvación, Señor, y en nuestro valor. En tu nombre, amén.